Hoy os vengo a enseñar cómo conseguir cambiar vuestro cursor tanto en Windows 10 como solo para Google Chrome. Vamos a ir a esta página que se llama Custom Cursor. Debemos descargar para Google Chrome una extensión que irá aquí. Vamos aquí abajo y le damos a Download for Chrome. También podemos elegir ambas opciones y en Chrome tener un cursor y para el resto de Windows tener otro diferente. Chrome. Nos saldrá esta página, le damos a añadir a Chrome, añadir extensión y listo. Si queremos que nos salga todo el rato aquí arriba, le damos a este botón y a esto, fijar. Podemos elegir el tamaño del cursor, otras opciones y si queremos que deje de funcionar le damos a este botón. Hay muchísimas opciones y aparte podemos añadir más, por ejemplo esta misma. Pero como veis, si solo tengo el de Google Chrome, no me va a funcionar cuando salga. Se va a cambiar. Que ya no lo queremos más, nos vamos aquí y lo apagamos. También puedes ir, clic derecho y desinstalar de Chrome. Recordad que una vez habéis cambiado el cursor, si ya tenéis una página abierta, debéis normalmente tener que refrescarla para que se actualice. Volvemos aquí, Download for Windows. Se nos va a descargar esto, damos clic para que se abra, elegimos el idioma, le damos a siguiente, crear un acceso directo en el escritorio para que tú puedas abrir el programa desde ahí, instalar y si quieres abrirlo ahora le das a ejecutar. Vale, ahora os voy a enseñar cómo añadir más cursores tanto en este programa como en la extensión de Google. Te salen muchas opciones. También podéis ir aquí y buscar vosotros palabras. Yo por ejemplo quiero una pizza. Y me salen todas estas opciones. Esta por ejemplo me gusta mucho. Voy a abrirla. Y ahora puedo elegir agregar aquí en Google. Me voy aquí y lo busco. Aquí me sale. Y ya lo tendríamos. Este lo voy a hacer más grande porque se ve más pequeñito. Que también lo quiero para mi ordenador. Le doy a agregar aquí para añadirlo en el programa de Windows. Y ya lo tengo. Le doy aquí a aplicar. Y también lo tenemos para el ordenador. Normalmente os saldrá aquí un mensaje que os dirá al hacer clic aquí. ¿Queréis aceptar que se abra con tal programa? Y le dais que sí, aceptar, que se puede abrir. No sé exactamente cómo era el mensaje. Yo le di a una opción de que no me vuelva a preguntar y siempre se abra. ¿Que queréis que el ratón sea más grande? Le dais aquí a Settings. Podéis cambiar aquí el idioma a español. Y podéis aumentar el tamaño, todo lo que queráis. Y ya no lo queremos más, lo eliminamos. Y listo. Si os ha servido el vídeo, por favor, dadle un like, suscribiros y si tenéis alguna duda, ponedla en los comentarios y si puedo os voy a ayudar. Un saludo, adiós.